Hay mujeres que pues a lo mejor trabajan, que son estudiantes, que pues son hijas, que son todo al mismo tiempo y luego rematan con la profesión de ser mamá y no sabemos qué hacer. Y no solo eso, José Luis, es que muchas veces nosotras nos decimos a nosotros mismos, no hago nada. Aparte. Y desde las 5 de la mañana estás corriendo, subiendo, bajando y mentalmente tu capacidad está absolutamente detenida. Y a las 8 de la noche, ¿qué hiciste en tu día? Nada. No me alcanzó el día. Entonces, imagínate una sociedad que está acostumbrada a decirse a sí mismo que crear seres humanos, futuros adultos, dar una atención de cuidadora, es nada. Entonces, al final de cuentas, es como si no valieras, como si no importaras por no ser don Juan Camaney en academia o en empresa o tal título rimbombante. Y al final de cuentas estamos hablando de la creación de una sociedad, de un entorno, de una comunidad. Entonces, como si el título de mamá no tuviera validez porque Exacto. No es profesionista. ¿Sí? De los 0 a los 7 años yo creo que podemos formar seres humanos completos, que salgan a la vida a brillar, a encontrar sus mecanismos, a crear comunidad. En cambio estamos soltando niños solos, incompletos, incapaces, y ahora con la tecnología, no, brutal, porque es un doble, triple abandono de decir, prefiero estar aquí con la tableta o con el celular que contigo. Bueno, es que de hecho sí hay un dicho, creo que le dicen los del Tíbet, que dicen, entrégame al bebé y a los 7 años te entregaré al hombre. Exacto. Entonces precisamente es la parte de porque los primeros 7 años de vida, todas las heridas emocionales que sufran es lo que va a determinar cómo va a ser ese adulto. O imagínate que de lo que pase de 0 a 7 años es lo que vas a tratar de adulto, tratando de entender, acomodar. Ejemplos burdos. ¿Cuánta gente conocemos que se dedica a sufrir? Uh-huh. Y todo le duele, y todo le pesa, y todo le genera una herida grandísima. Uh-huh. No es esa herida que le hace la novia, el maestro, el tráfico. Es esa herida que viene desde los 2, 3 años que no le permite ser él o ella. Ajá. Y tiene que buscar la forma de acomodar su pasado con su futuro. Okay. Y las mamás, ¿tú crees que lo hacen porque no lo quieran, no lo amen? Pues es porque no saben. Bueno, creo que entonces es ahí la parte donde en la vida presente, cuando somos adultos, no sé, una mujer que diga es que atraigo puros hombres infieles claro. Y quieren sanar esa herida con la pareja actual o con la que acaban de terminar, cuando en realidad la herida se provocó antes de los 7 años. No tenemos conciencia de que nuestro pasado, nuestros papás, abuelos, tatarabuelos, van marcando parte de nuestro linaje, sí, de nuestra forma de actuar ahorita. ¿Por qué? Porque si no te metes a saber de dónde vienes, ¿cómo vas a saber a dónde vas? Ejemplos burdos, alcoholismo, drogadicción, infidelidades. Bueno, pues si tú creces con esta herida permanente de que no hay un hombre fiel uh-huh. O de que es infiel por naturaleza, ¿cómo vas a perpetuar algo más en cuanto a monogamia, respeto a una relación? No lo creciste, no lo tienes a la mano. O ejemplos burdos. Hay gente para la que mentir es normal. Uh-huh. Es parte del día a día de, ay, fue tantito, dile que no estoy, uh-huh. ¿no? Entonces son mentiras pequeñitas que a los niños se les van marcando y los adultos, las mamás que son las principales cuidadoras, dicen, no pasa nada, al cabo él sabe, él se da cuenta. Y entonces, ¿qué opinas tú? ¿Crees que ahorita en la actualidad las mamás no le estén dando tanta atención a los hijos como deberían o sí? O porque me refiero a que a lo mejor hace 40 años, a lo mejor las mamás se dedicaban más a los hijos y salían mejores hijos que seríamos los adultos de ahorita que los jóvenes de ahorita. ¿O mira, cómo sería? Yo creo que cada época tiene su propio reto. Porque hace 40 años, por decir un ejemplo, los hermanos mayores educaban a los menores. No uh-huh. Es tan cierto que las mamás educaban a 27 hermanos, sí, ¿no? Sí. Yo creo que el reto de esta generación es empezar a poner los lugares en sus cosas, las cosas en cada orden. Un cuidador primario debe de ser reconocido por su ardua labor por hacer ese cuidado de la mejor manera posible. No solo por el Estado, no solo por la sociedad, no solo por la familia, sí mismo. Ejemplos burdos. Imagina que eres una mamá, te metiste a investigar al 100 cómo funciona el cerebro de un niño de 6 años
y decides no prestarle una tableta, no prestarle un celular, que no tenga acceso a ciertos juegos interactivos porque generan mayor cortisol del que debieran, etcétera, etcétera. En lugar de llamarle loca, en lugar de aislarla, en lugar de decir lo que estás diciendo es incorrecto, deberíamos de acercarle un debate que le permita decir, oye, lo que estás haciendo quizá es lo correcto. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy José Luis Insunza y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga Hanna de la Madrid. ¿Cómo estás, Hanna? Muy bien, es un placer estar aquí contigo y con todos ustedes. Excelente, pues muchas gracias. Pues fíjense que vamos a hablar ahora de cómo combinar el tema de ser mamá, que creo que es muy importante ahorita, con tus demás actividades. Hay personas, hay mujeres que pues a lo mejor trabajan, que son estudiantes, que pues son hijas, que son todo al mismo tiempo y luego rematan con la profesión de ser mamá y no sabemos qué hacer. Y no solo eso, José Luis, sabes que muchas veces nosotras nos decimos a nosotros mismos, no hago nada. Aparte. Y desde las 5 de la mañana estás corriendo, subiendo, bajando y mentalmente tu capacidad está absolutamente detenida. Y a las 8 de la noche, ¿qué hiciste en tu día? Nada, no me alcanzó el día. Entonces, imagínate una sociedad que está acostumbrada a decirse a sí mismo que crear seres humanos, futuros adultos, dar una atención de cuidadora, es nada. Entonces, al final de cuentas, es como si no valieras, como si no importaras por no ser don Juan Camaney en academia o en empresa o tal título rimbombante. Y al final de cuentas estamos hablando de la creación de una sociedad, de un entorno, de una comunidad. Entonces, como si el título de mamá no tuviera validez porque Exacto. No es profesionista. Haz de cuenta, pero fíjate lo simpático. Yo he descubierto, y para eso creamos Psycho Mom, he descubierto que requieres más habilidades académicas y de contención y herramientas sociales para ser mamá que inclusive para ser ingeniero. Porque, por ejemplo, ¿cómo le haces para entender los procesos mentales que está viviendo un bebé de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años? Yo sé que este tema te encanta, entonces por eso te lo pongo. Imagínate, demos la posibilidad de que un niño se forme emocionalmente de los 0 a los 7 años. Sí. Y que de los 0 a los 3 años reitera su lugar en el mundo. Y que de esos 0 a 3 años su mamá, su papá están incapacitados para decirle, eres bienvenido, mereces estar aquí. Y al contrario le dicen, uy, te hubiera abortado, no vales nada. Y ese pobre niño dura 85 años tratando de encontrar su lugar en el mundo. Ajá, así es. Entonces te digo, creo que es algo que necesitamos hablar de mejor forma, con más cariño, con más empatía, porque requiere muchísima más educación y especialización. Sí, justamente tengo entendido que pues, de los 0 a los 7 años, como bien dices, pero que dices, a ver, de los 0 a los 18 meses es la etapa donde lo tienes que cargar, porque si no lo cargas y lo tienes mucho tiempo acostado por tus actividades, algo entonces le va a hacer falta esa... Se siente poco apegado a una familia, a un centro, entonces de repente ves a niños que viven toda su vida solos, sin pertenecer a nada, o al revés, buscando pertenencia. Y acaban a lo mejor hasta en grupos delictivos buscando, elígeme, ¿sabes? O sea, de los 0 a los 7 años yo creo que podemos formar seres humanos completos, que salgan a la vida a brillar, a encontrar sus mecanismos, a crear comunidad. En cambio estamos soltando niños solos, incompletos, incapaces, y ahora con la tecnología, no, brutal, porque es un doble, triple abandono de decir, prefiero estar aquí con la tableta o con el celular que contigo. Entonces, tenemos una sociedad basada en cómo estamos cuidando a nuestra infancia y a nuestros adultos mayores, que es un temazo, pero en este tema en particular, los niños creo que requieren gente mucho más especializada. Bueno, es que de hecho, si hay un dicho, creo que le dicen los del Tíbet, que dicen, entrégame al bebé y a los 7 años te entregaré al hombre. Exacto. Entonces, precisamente es la parte de porque los primeros 7 años de vida, todas las heridas emocionales que sufran es lo que va a determinar cómo va a ser ese adulto. O imagínate que de lo que pase de 0 a 7 años es lo que vas a tratar de adulto, tratando de entender, acomodar. Ejemplos burdos. ¿Cuánta gente conocemos que se dedica a sufrir? Y todo le duele, y todo le pesa, y todo le genera una herida grandísima. No es esa herida que le hace la novia, el maestro, el tráfico.
es esa herida que viene desde los 2, 3 años que no le permite ser él o ella. Ajá. Y tiene que buscar la forma de acomodar su pasado con su futuro. Okay. Y las mamás, ¿tú crees que lo hacen porque no lo quieran, no lo amen, pues es porque no saben? Bueno, creo que entonces es ahí la parte donde en la vida presente, cuando somos adultos, no sé, una mujer que diga es que atraigo puros hombres infieles, claro, y quieren sanar esa herida con la pareja actual o con la que acaban de terminar, cuando en realidad la herida se provocó antes de los 7 años. Sí, sabes que muchas veces, y me encanta por eso esta plática, no tenemos conciencia de que nuestro pasado, nuestros papás, nuestros abuelos, tatarabuelos, van marcando parte de nuestro linaje, de nuestra forma de actuar ahorita. ¿Por qué? Porque si no te metes a saber de dónde vienes, ¿cómo vas a saber a dónde vas? Ejemplos burdos, alcoholismo, drogadicción, infidelidades. Bueno, pues si tú creces con esta herida permanente de que no hay un hombre fiel, o de que es infiel por naturaleza, ¿cómo vas a perpetuar algo más en cuanto a monogamia, respeto a una relación? No lo creciste, no lo tienes a la mano. O ejemplos burdos. Hay gente para la que mentir es normal. Es parte del día a día de, ay, fue tantito, dile que no estoy, ¿no? Entonces son mentiras pequeñitas que a los niños se les van marcando, y los adultos, las mamás que son las principales cuidadoras, dicen, no pasa nada, al cabo él sabe, él se da cuenta. Y ahí es donde Sai como trata de decir, aguas, no estás hablando solo de lo que le estás haciendo a él, estás haciendo algo que te permite identificar tu herida, sánala para que no la repitas. Pero como muchas mamás van actuando de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque si tienes que ganarte un lugar en la sociedad siendo empresaria, trabajadora, con un título, estudios y demás, porque ser mamá no es suficiente, ¿cómo puedes hacer para llegarte de herramientas si en teoría no son válidas? Y entonces, ¿qué opinas tú? ¿Crees que ahorita en la actualidad las mamás no le estén dando tanta atención a los hijos como deberían, o sí? O porque me refiero a que a lo mejor hace 40 años, a lo mejor las mamás se dedicaban más a los hijos y salían mejores hijos, que seríamos los adultos de ahorita, que los jóvenes de ahorita. ¿O mira, cómo sería? Yo creo que cada época tiene su propio reto. Porque hace 40 años, por decir un ejemplo, pues los hermanos mayores educaban a los menores. No es tan cierto que las mamás educaban a 27 hermanos, ¿no? Sí. Yo creo que el reto de esta generación es empezar a poner los lugares en sus cosas, las cosas en cada orden. Un cuidador primario debe de ser reconocido por su ardua labor por hacer ese cuidado de la mejor manera posible. No solo por el Estado, no solo por la sociedad, no solo por la familia, sí mismo. Ejemplos burdos. Imagina que eres una mamá, te metiste a investigar al 100 cómo funciona el cerebro de un niño de 6 años y decides no prestarle una tableta, no prestarle un celular, que no tenga acceso a ciertos juegos interactivos porque generan mayor cortisol del que debieran, etcétera, etcétera. En lugar de llamarle loca, en lugar de aislarla, en lugar de decir lo que estás diciendo es incorrecto, deberíamos de acercarle un debate que le permita decir, oye, lo que estás haciendo quizá es lo correcto. En cambio... Pero ya no encaja en las demás. ¿Por qué? Porque evidencia que las cuidadoras primarias a su alrededor no están haciendo su trabajo. Y no están haciendo su trabajo porque no es algo que les genere orgullo, no les genera mayor recompensa económica, mayor recompensa social, mayor recompensa familiar. ¿Y qué pasa entonces en este proceso con el papá? Porque pues ahorita estamos hablando solamente como que la mamá es la encargada. Es que al final de cuentas, y por eso insisto que hay un reto, en la sociedad actual, en la sociedad promedio de una familia mexicana, papá y mamá tienen que salir a trabajar. Pero no ha habido un nuevo pacto social donde diga papá y mamá salen a trabajar y papá y mamá atienden los asuntos de los hijos. Entonces a mamá sí le dan permiso de salir de la oficina, a papá no. Hasta hace pocos años, y muy poca gente lo sabe, mamá tiene derecho a guardería en sector público y privado y papá no. Hasta el día de hoy son muy pocos los papás que hacen uso del derecho a guardería.
Entonces, nos estamos enfrentando a una barrera social que no permite ejercer la paternidad. La mayoría de los papás dicen, yo te ayudo. No me estás ayudando, ejerces tu paternidad. Entonces, ese es el nuevo reto de las masculinidades. Pero yo lo estoy abordando desde asume tu papel de mamá, y me voy a atrever a ser psicópata diciendo, quiero ser la mejor mamá del mundo. ¿Cómo? Haciendo lo que puedo con las mejores herramientas. Porque no hay una competencia que diga salió bien, salió mal, ¿no? Sí, pero me llamó la atención esa parte que dice el papá, pues no ayudo, realmente es parte de lo que te corresponde. Claro. Digo, también hablando de roles, por ejemplo, lo que yo tengo entendido, pues la mamá genera esa parte de amor, de protección al principio, del apego, pero también el papá, hay un punto muy importante, no recuerdo ahorita si es entre los 4 o 6 años, donde el papá es el que pone los límites, cuando le dice al hijo, ¿sabes? Hasta aquí, hasta aquí no. Entonces, como que es esa parte donde deben de trabajar los dos. Claro, juntos. Pero ¿qué pasa entonces también? ¿Qué pasa cuando es una mamá soltera, por ejemplo? Uno de los grandes problemas es que tu energía masculina, y seguro lo has visto más tú que yo, te da estructura, te da orden, te da forma. Y la energía femenina te da pasión, intención, dirección. Entonces, sin papá en casa o sin una figura masculina que le dé continuidad y orden, pues no hay estructura. Ese es el problema de nuestra sociedad. O sea, tú haces un análisis de la sociedad mexicana. La gran cantidad de madres solteras, pues, ¿de dónde están esos hombres que tuvieron a diestra y siniestra hijos sin correspondencia? Como si no pasara nada. Si desplegar tu ADN por media ciudad no tiene consecuencias, ¿qué puede tener consecuencias? Si tu trascendencia física no es importante para ti, ¿qué puede ser importante para ti? Yo creo que esos son los planteamientos fortísimos cuando estamos hablando en temas de política pública, que es mi mayor expertise. La gran mayoría nos enfocamos en las mujeres, pero hay un tema de acompañamiento que deberíamos de estar pensando en ese niño, como cuando salga a buscar su pasado, su presente, su futuro, ¿dónde lo va a encontrar? De repente, imagínate, te encontraste 15 hermanos, 20, y luego, ¿eso qué habla de ti? ¿Qué dice hacia dónde vas? Entonces la infidelidad queda como plano número 9, ¿no? Entonces, creo yo que nos hace falta pensar qué sociedad queremos, qué tipo de cuidador necesitamos, y esas herramientas, ¿cómo se las damos a todos? Bueno, que ahorita creo que por el mundo que está ahorita, como que tiempo no hay, como que ahorita la mujer es decir, a ver, espérate, tengo que ser profesionista, tengo que ser esposa, tengo que ser hija porque me la da mi mamá que vaya, y entonces hermana, y tengo que ser amiga y mamá y esposa todo al mismo tiempo. Entonces, una vez miré un video, recuerdo en TikTok, de una chica que decía que sí, que decía mi psicólogo que hay que dedicarle al hijo 1 hora en las tardes para que haga las tareas, y al esposo esto, pero y esto. Y si sumamos, no dan las 24 horas. No da. Entonces, ¿cómo? Pues mira, justo, Psycho Mom de lo que trata es, ¿y si me pongo a mí primero? ¿Y si me sano yo? ¿Y si busco yo las herramientas que me permitan a mí estar feliz? Porque la meta de la felicidad no está descabellada. Sí. ¿No? Pues vas a ir encontrando que, oye, también es sano y también es justo decirle al niño, oye, ejemplo, mi hijo me dice, estoy aburrido. Oye, yo no soy tu payaso, soy tu mamá. Es tu trabajo aburrirte. Y desaburrirte. Es que, porque al final de cuentas, ya que te metes al estudio neuronal, te das cuenta que cuando te aburres, llega un clímax de insatisfacción que obligas al cerebro a ser creativo, a ser innovadoras. O sea, se genera una explosión que permite cambiar tu entorno. Bueno, eso se miraba. Eso se miraba en mis tiempos, hace 30 años que no había internet, que no había celulares, pues ahí sí la creatividad era de a ver con qué me entretengo hasta tarde. Pero ahorita los jóvenes o los niños, cuando no tienen la televisión, el live, o sea, si le quito mi teléfono a mi hijo el celular, pues se agarra con la tablet o con la computadora. Pero fíjate, desde Psycho Mom hemos aprendido, ¿qué pasa si tu hijo llora? La gran mayoría imagínate que estuviera aquí un niño y estuviera llorando. Todos estarían diciendo, ¿quién es su mamá?
¿Por qué llora ese niño? Porque los niños lloran. ¿Por qué llora el niño? Porque los niños lloran. ¿Qué le va a permitir el llanto? Encontrarse a sí mismo, entenderse a sí mismo. Pero la sociedad nos volvimos como, no debes llorar. Pero cuando creces es, no debes hablar. Y cuando creces más es, no debes decir lo que piensas. Y no debes expresar tu opinión. Y entonces vas creando gente que se parecen unas a otras y que actúan de manera autómata. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un niño de los 0 a los 15 años? Su cerebro en pleno crecimiento, desarrollo, su corteza prefrontal en desarrollo máximo, y le das un iPad, le das un celular y le das todo el tiempo una herramienta tecnológica. Su frustración se vuelve 0. Necesita recompensa inmediata, recompensa inmediata, recompensa inmediata. ¿Qué va a pasar el día de mañana que sea gerente de un banco y se caiga el sistema? No va a poder gestionar en papel nada. ¿Qué va a pasar el día de mañana que le toque innovar o crear una fábrica o una nueva revolución industrial? No va a tener las herramientas porque mamá le daba vergüenza que el niño llorara en la casa. Pero ahora sí que el problema se debería de haber empezado a solucionar hace tiempo, porque ahorita creo que ya hasta las nuevas mamás ya son mamás de computadora y de tablet. O sea, hay muchas mamás que ya no saben manejar algún papel, ¿cómo le enseñar al hijo? O sea, ya en mis tiempos era que mi mamá se pusiera conmigo a enseñarme las tablas, enseñarme a escribir bien la ortografía, y ahorita las nuevas mamás ya no. Es que yo creo que las herramientas, por eso te decía, cada uno tenemos nuestro reto. Las herramientas que tenemos, que son maravillosas, herramientas maravillosas, si no las usas como herramientas, si las utilizas como un reemplazo de, empieza el problema. Entonces, mamá no sabe sumar ni restar con calculadora o a mano. No pasa nada, mientras te ayude a razonar para qué utilizar la matemática. Cuando mamá no lo puede hacer, el hijo tiene que ser quien te reta. Hay una frase que a mí me encantaba de mi abuela, que es: hijos con situaciones muy difíciles se vuelven muy fuertes. Y ante tal dolor crean hijos débiles. Y los hijos débiles crean situaciones tan difíciles que tienen hijos con situaciones difíciles. Entonces es una cadena, es un ciclo que tendría que ser una espiral hacia arriba. Yo creo ahorita que estamos en un ciclo donde nos estamos colapsando nosotros mismos porque no nos decimos las verdades. Salimos a Instagram, salimos a Facebook a hablar de qué bonito la pasamos, de qué guapos estamos, de qué chulos nos vemos, y detrás a lo mejor hay un hueco que no estamos llenando. Nadie somos perfectos, nadie somos siempre guapos, siempre lindos, siempre flacos, nadie. Hay estándares a donde queremos llegar, sí, pero no podemos creer que eso es la realidad. Tenemos que darle la vuelta. Te digo, Sai Común, por eso me dicen, es que estás loca, claro, por eso se llama Sai Común, porque públicamente digo que estoy absolutamente desquiciada, porque quiero que mis hijos vivan en un mundo de verdad, con realidades y con herramientas para enfrentar esa realidad. Sai Común entonces vendría siendo como mamá psicópata. Muy bien. Entonces esa es una, no sé si sea app o sea es un podcast. Llevamos al día de hoy 21 episodios en los cuales varios amigos expertos y mi vivencia personal nos ha ido acompañando para decir, oye, si necesitas terapia, ve. Te juro que no es un tema de locos. O si necesitas ponerte a dieta, o si necesitas meterte cuchillo, o si necesitas, al final de cuentas voy platicando mi experiencia de cómo siento que he ido atravesando algunos problemas y creo que he salido bien. Sigo viva, sigo con ganas de vivir, sigo echándole todas las ganas al mundo. ¿Cómo llegaste a eso? Un día te levantaste y dijiste, se me ocurre hacer este podcast, ¿pero por qué? Fíjate que empecé a platicar con el típico desayuno de mamás de la escuela, y cuando empiezo a platicar mis experiencias, varios me dicen, me pasó lo mismo. Nunca me imaginé que pude haber hecho esto. Entonces empecé a decir, caray, ¿cómo? O sea, a mí se me hace lo más natural de, oigan, me siento, ejemplos locos, oigan, me siento sola, no sé con quién hablar esto. Y varias se quedaron así como, ¿cómo? Yo también, y yo también, y yo también. ¿Y por qué nadie lo habíamos dicho? Pues que me da vergüenza decir que me siento sola. O me da vergüenza decir que no sé cómo hacer esto. Yo pensé que eso era muy de los hombres. O sea, que los hombres sí no puedes decir cómo te sientes porque... Pues las mamás pues tampoco. A mí no me importa, o sea, que te diga el amigo, ¿no? Como que eso es más común, que no platiques entre hombres, y como que entre mujeres era más fácil platicar. Entre mamás normalmente te platicas cosas superficiales.
cuando te duele, cuando estás destruida, cuando necesitas dar este giro y encontrar soluciones, no es fácil ser la primera en dar la voz. Okay. Y aparte, hay un estándar social de que no te debe de doler. ¿Cuándo has visto una mamá enferma? ¿No te das permiso? No te das permiso. Y si le sumas que en teoría las mexicanas debieran ser estas mamás abnegadas, siempre sufridas, yo nunca me he comprado unos jeans porque todo es para mis hijos, es un rol imposible de llevar hoy en día. Es importante poderle decir a mi hijo, oye, mi amor, empieza el horario de adultos porque mamá también tiene vida y mamá necesita hacer sus cosas. Imagínate qué padre crecer como niño diciendo, oye, es normal que mi mamá tenga su espacio, que mi mujer tenga su espacio, que mis amigas tengan sus espacios. Sería lo ideal. ¿Eso te tocó vivirlo a ti? Que dijeras tú, yo miré que mamá y papá tenían su espacio, o tú fue deducción tuya que dijiste sería bueno y lo implemento a partir de mí? Fue completamente mío. Mi mamá, que en paz descanse, tuve el honor de que 24 horas al día era para sus hijos y para su profesión. 24 horas al día. Le hablabas a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana salía corriendo. ¿Qué le costó? Su vida. Le costó su vida. Entonces, cuando yo empecé a analizar esto, yo le puedo regalar a mis hijos todo y le quiero regalar todo, pero no mi vida. Porque estaría faltándoles si les digo que esto es amor. No es amor. Yo creo que no es amor cuando tú le haces a alguien corresponsable de tu no vivir. Entonces, cuando le enseñas a un niño, oye, para que haya amor, los dos tienen que tener su mundo y comparten un tercer mundo. Pero se los enseñas con el ejemplo, ¿no? Y ahí empieza a suceder magia. Los niños van encontrando su propio mundo y lo más interesante, las mamás mexicanas somos adictas a robar victorias. O sea, eres bueno en matemáticas porque yo te enseñé. O eres bueno para correr porque yo te metí. O si la hija tiene buen cuerpo, sacaste a mí. Claro, no es porque tú te dediques, porque tú te enfoques. No, a fuerza es. Entonces imagínate qué triste. Por eso hay mamás que no me puedes dejar. Porque te di mi vida. ¿Qué pasa si empezamos a no darte mi vida? Sino a tratarte como tu mamá. Tu mamá es una profesión, es un puerto, es un faro, es una luz en el camino. Pero no le debes exigir que te des su vida entera, porque te la va a cobrar. Exacto. Los seres humanos así somos. Oye, pues me gustó mucho la parte sobre todo que dices, empieza el horario de los adultos, que es como, no sé, de repente me imaginé, manda a los hijos a dormir a las 8 de la noche, ¿no? Para que empiece el horario de los adultos, o buscar en la tarde, tal vez, ¿no? Fue un ejemplo, es decir, las 8, pero... Justo a las 8 de la noche debe empezar el horario de adultos. Okay. Antes había horario de niños, horario de adolescentes, horario de adultos, porque en teoría los niños deben de dormir de los 0 a los 12 años mínimo 10 horas, porque su cerebro se está formando. Sí. O sea, si regresamos al origen de que es una familia está diseñada para la creación de colectivos, de comunidades, de sociedades, pues lo ideal es que el niño tenga lo mejor desarrollado posible su músculo, su hueso y su cerebro. Si no tiene las conexiones suficientes para ser una persona que use todo su potencial, pues lo está desperdiciando, creo yo. Sí. Entonces, no tienes otra vez la oportunidad de crear un cerebro. No la tienes. La tienes de los 0 a los 3, de los 12 a los 15 y se acabó. Pues hay que desarrollarlo lo mejor posible. ¿Cómo llegaste tú? Entonces me dijiste tú que en una plática de mamás está bien, pero antes de ser mamá, ¿qué eras y cómo cambió tu mundo cuando fuiste mamá? He sido servidor público toda mi vida. A mí me enseñaron en este mecanismo de recompensas de que estudias tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado, te dedicas a creer en un proyecto, lo llevas a cabo. Soy política, soy servidor público. Me he enfocado siempre en encontrar problemas y solucionarlos. Es así, clarito, ese es mi tema. Cuando soy mamá, pues me encuentro también con este mundo que dice, ay, las políticas mamás, pues como que no. Me acuerdo muy bien un hombre que volteó y me dijo, no le vamos a hacer eso a tu hijo, te necesitan en tu casa. Entonces, para mí fue un cisma. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana, por ser mamá,
Ya no soy esta joven promesa espectacular capaz de hacer política pública que cambie el mundo. Y me di cuenta que ese estigma de mamá no solo existe, sino es perpetuado. Es perpetuado, te ponen en pausa, como si realmente no tuvieras habilidades emocionales o mentales para desarrollar ciertos proyectos. Y creo que es al revés. Uh-huh. Creo que es al revés. Necesitamos regresar el foco a qué pasa cuando eres mamá de un niño de 0 a 7 años. ¿Y qué pasó entonces cuando empezaste a ser mamá? ¿Cómo lo empezaste a notar? O estos cambios, ¿cómo los empezaste a aplicar? ¿Y cómo te funcionaron? Pues me metí a hacer investigación. Yo creo que he leído libros como en la carrera y me he aventado podcasts. Por eso te digo, hay herramientas buenísimas. Podcasts, libros, tareas, investigaciones, proyectos, en donde se ha empezado a estudiar todos los neurotransmisores y las hormonas de la felicidad, de la tristeza, del estrés, de la ansiedad. Y si somos una sociedad enferma de ansiedad y estrés, ¿de dónde viene eso? Por ejemplo, películas de terror a niños de 3 años. ¿Cómo es posible? Imagínate que cuando tu mamá te está abrazando y diciéndote que este es un momento de convivencia, tus disparadores de cortisol son tan grandes que tú piensas que sentir ese nivel de estrés es amar. No puede ser. Exacto. Entonces por eso se empiezan a juntar los caminos de mis profesiones. Sí, de hecho, algo que yo comento, fíjate, cuando yo doy cursos y algo enseño cómo la parte de los sistemas de creencias se van formando, justamente les digo, hay personas que tienen la creencia de que el amor duele, por ejemplo. Uh-huh. Les digo, ¿por qué? Porque a lo mejor de niños, si a mí me pegaba mamá y me decía, te pego porque te amo, porque te quiero, entonces muy probablemente cuando yo sea adulto busco una mujer a la cual golpeé, claro, porque sea mi manera de demostrar el amor. O si yo soy mujer y me pasó lo mismo, pues mi pareja que me golpee porque así me enseñaron que el amor era a través de los golpes y que el amor dolía. Entonces viene siendo más o menos lo mismo. Idéntico. Entonces, porque los disparadores te van diciendo desde niño lo que vas a replicar como adulto. Entonces, ¿qué sociedad? ¿Por qué tenemos una sociedad tan violenta? La sociedad hoy en día es violentísima. Pueden estar viendo cómo pierde la vida alguien y ya no te nota. Entonces dices, espérame, algo está mal, se nos perdió la cadena. Tenemos que hacer un alto. No tenemos tiempo. Yo ahí creo que el tiempo como tal no es una medida de cambio exótica, sino que el mejor tiempo es hoy. ¿Cuándo podemos cambiar el mundo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Ok, entonces recordando que hace días estaba viendo un video por ahí en TikTok de alguna mujer que se disfraza como de bruja y la gente les empieza a hacer dúo y la mujer está haciendo el papel, habla sola como diciendo, sí, tu hijo no quiere comer, mándamelo, ahorita ocupo niños y todo. Entonces estoy viendo cómo los niños de 2, 3, 4 años los torturan las propias mamás con esa conversación, los niños se la creen y lloran de verdad. Brutal. Te voy a poner, tocaste un tema clave. ¿En qué te afecta que tu hijo coma o no coma? Tal vez en mi ego. Claro. ¿Porque no te estás comiendo la comida que yo hice, que es deliciosa? ¿Porque no estás comiéndote todo lo que serví, que yo pienso que es óptimo? O porque a mí me obligó mamá, tú también. Entonces, estás repitiendo un patrón y estás manteniendo la herida abierta. Uh-huh. Cuando tú entiendes que un niño, el tamaño de su puñito es su estómago, uh-huh, no le cabe una milanesa. Uh-huh. Por más que le empujes, no le cabe la milanesa. Si tú como mamá no te das cuenta, o como cuidador primario, no te das cuenta que su puñito es del tamaño de 100 gramos, uh-huh, no le cabe más, que puede aprender a comer varias veces al día. Y ahí puedes empezar a hablar de colaciones. Por eso los nutriólogos hablan 5 comidas al día, ¿no? Uh-huh. En ese momento puedes decir, si él no quiere comer, ¿qué pasa si lo dejo? ¿Qué pasa si lo dejo que se haga su voluntad y no la mía? ¿Qué pasa si me doy cuenta que si él no quiere comer no es porque yo soy la peor cocinera del mundo, como me dijo mi mamá o mi esposo o alguien? Ahí hablamos como la herida a mí como mamá o como papá, claro, pero ¿y qué heridas le está provocando ese niño que se está espantando con la bruja que se lo va a llevar? Imagínate la relación que va a tener con la comida. Uh-huh. O sea, deja tu la herida. La comida es algo que tienes que hacer a fuerza si no te chupa la bruja.
O con Estás hablando de una sociedad futura llena de bulimia, anorexia, vigorexia. Perdón, o sea, los nutrientes no debieran ser un problema, debiera ser una herramienta para que tu cuerpo funcione, para que puedas hacer lo demás. Pero también me imagino que se va a originar un problema con la mamá de que la que me tiene que proteger es la que me está llevando con la bruja. Pues sí, al final de cuentas, si no haces lo que te ordeno, te chupa la bruja. Entonces, por ejemplo, agarra una amiga y me dice, es que estoy harta de que mis hijos no me hagan caso a la primera. Y yo, oye, qué padre que tus hijos no te hagan caso a la primera. Porque en teoría, donde aprenden a negociar es en casa. Entonces, qué padre que acepten que hay puntos de vista alternos, que hay formas diferentes de hacer las cosas y te propongan opciones. Qué mala onda que seas tan autoritaria que no te des cuenta que no tienes la verdad absoluta. Un niño que sabe obedecer a rajatabla a la primera lo que le ordenan es víctima de abuso en la calle así, porque no sabe decir no, porque con tal de que lo amen y lo acepten, acepta lo que sea. Es cierto. Y tú como mamá no quieres eso en tu hijo. Es cierto. Tú como mamá lo que quieres es que él sepa tener voz, que sepa explicar, que sepa expresar. Entonces, por eso te digo, pues, estoy loca. Pues sí, estoy loca. Me encantaría que mis hijos... Y que sea el primer lugar en su vida también. Que mis hijos se amen tanto que sepan decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, muchas gracias. No necesitan llegar a la violencia. Oye, ¿sabes qué? Este trabajo que me ofreces no llena mis expectativas. Por esto, que tengan argumentos, que sepan debatir, que sepan presentar, que sepan negociar. Y eso al final de cuentas les va a permitir construir una sociedad mejor. Me encantaría que fuéramos locas 100,000 mamás al mismo tiempo porque te vas sintiendo solo. Hay muchas mamás que dicen, es que lo eduqué demasiado. Bueno, pues no está padre andar maleando a tus hijos. Creo yo que no deben de conocer el mal en casa. Deben de saber que existen muchas situaciones de riesgo y mucha gente que piensa diferente a ellos. Pero de eso a vamos a meterte el miedo a fuerza o el mal a fuerza porque existe allá afuera. ¡Qué enfermo! Sí. Oye, pues la verdad está muy interesante todo esto, pero a ver, dices, ese podcast, ¿dónde lo encontramos? Está en Spotify. Tengo una plataforma que se llama soyhana.com, desde cual estamos subiendo artículos, los episodios, muchas preguntas que me mandan. Yo trato de responder lo más rápido posible. Me gusta mucho escribir, pero me están pidiendo cada día más como cápsulas o estas pláticas más en vivo porque estamos perdiendo la capacidad de lectura. Muchos, pues es que el día a día está empezando a ganarnos. Y yo creo que voy a alimentar muchísimo más con cápsulas y con pláticas como esta que estamos teniendo. Soyhana.com. Hana, ¿cómo se escribiría? H-A-N-N-A-H. Si quieren, síguenme en mis redes sociales, es @HDelamadrid, para que no escribamos el trabalenguas. Y desde ahí, con muchísimo gusto, puedo atender cualquier solicitud. ¿Y el podcast dónde lo encuentran? En Spotify, como Psychomom, PSYCHO Mom. Ok, perfecto. Bueno, pues creo que tenemos muchísimo que aprender y sobre todo las mamás, hablando de este tema, digo, los papás también tenemos mucho que aprender todavía, pero las mamás ahorita combinando este tema de mamá, esposa, hija, madre, empresaria, todo junto, como que es algo complicado, pero pues sabiéndolo manejar, gestionar, lo vas a llevar de buena manera, ¿no? Y lograr esos hijos que tal vez tú quisieras tener. Y sentirte orgullosa. Enfoquémonos, ¿no?, en construir la sociedad que deseamos. Es súper posible. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias por estar aquí, la verdad. Muchas gracias. Y chicos, pues gracias a ustedes por estar aquí también acompañándonos y viéndonos. Y también le agradecemos al Hotel J Towers por habernos prestado las instalaciones aquí en Ciudad de México. Si vienes, pues aquí serás bienvenido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones a todos. Bye, bye.